Durante el último año, con Australis AI trabajamos con empresas de diferentes tamaños, desde emprendedores con negocios prácticamente unipersonales, pasando por startups con equipos chicos, hasta pymes de 30 y hasta más de 70 empleados, y vi algo que me está llamando mucho la atención, y es que no necesariamente las empresas más grandes están ganando en el mercado. Muchas contratan más gente para resolver problemas que en definitiva no son de gente, no son de personas. Y lo que pasa es que las empresas más chicas están empezando a competir de igual a igual con este tipo de empresas. La conclusión, la ventaja histórica de que una empresa más grande se llevaba puestas las empresas más chicas está empezando a desaparecer. Y obviamente te estarás preguntando, ¿y este qué sabe por qué me está diciendo esto? Bueno, yo soy Agustín Goñi, si no me conoces, fundador de Australis AI, desarrollador de software con más de 5 años en la industria y hace más de un año que estamos trabajando con Australis AI con empresas que quieren implementar inteligencia artificial pero que no saben por dónde empezar. Entonces, auditamos, priorizamos y acompañamos a los equipos para que implementen inteligencia artificial con verdadero impacto. Y por eso te lo estoy diciendo, con conocimiento de causa. Y al final de este video vas a entender por qué muchas empresas no necesitan contratar más gente, necesitan cambiar la mentalidad y la forma en la que están llevando a cabo sus operaciones. En definitiva, este no es un video de inteligencia artificial como tal, no vamos a hablar de la herramienta de moda, sino que vamos a hablar de negocios, de cómo la inteligencia artificial está afectando a los negocios, tanto para bien como para mal. Así que sin más, vamos al video de hoy. Como ya te dije, en base a las observaciones que vengo viendo, las empresas más grandes no están ganando. Y lo mismo, esto no va de inteligencia artificial, o sí, sino de entender quién tiene una verdadera ventaja en los negocios desde ya hace un par de años, o por lo menos desde 2025, que estamos viendo una gran transformación con todo este tipo de herramientas y de acá para adelante. Es cierto que el modelo de siempre obviamente es que cuando una empresa crece necesita reforzar o aumentar su mano de obra, es decir, a más cliente, más empleados. Pero ¿qué es lo que estoy viendo hoy en día? Es que a más cliente en realidad estamos necesitando más sistemas, más orden, más procesos que determinen cómo llevar a cabo un buen servicio, cómo mejorar un producto, cómo tener una atención de calidad y a partir de todos esos procesos generar sistemas robustos que verdaderamente sirvan para apalancarse, para tener mayor impacto con nuestros clientes y bajar esa complejidad. Es decir, la complejidad la absorbe el sistema, no necesariamente las personas. Entonces, es algo que venimos viendo, digamos que no necesariamente contratar más personas disminuye la carga operativa, sino que obviamente nosotros estamos trabajando en que esa carga operativa recaiga sobre sistemas, en este caso, y como obviamente todo el mundo busca, que estén fundamentados o que estén apalancados sobre inteligencia artificial. Obviamente, no todos los sistemas van a basarse en una IA, pero lo cierto es que es necesario empezar a ordenarse y apalancarse mucho más de los sistemas. Y me dirás, ¿qué querés decir con todo esto? Bueno, a la hora de la práctica, digamos, lo que hemos encontrado, lo que yo he encontrado es, primero, algo bastante normal, un montón de tareas administrativas que se acumulan. Eso pasa en la mayoría de las pymes, en la mayoría de las empresas que tienen cierto crecimiento, que obviamente las tareas administrativas empiezan a tapar a las personas e incluso crecen los equipos administrativos más que los equipos que verdaderamente aportan valor. Y eso es un patrón bastante común. Después, tiempo perdido buscando información. Esa es otra variable que es un común denominador, que cuando la empresa tiene mucha información interna o tienen sistemas internos, tanto de gestión o RPs, o son propiamente un sistema, es decir, son una empresa que brinda un software como servicio, la mayoría de las veces hay mucha documentación que no se sabe muy bien dónde está, no se sabe quién es el dueño de mantener esa información actualizada y se pierde tiempo haciendo las mismas preguntas a las mismas personas 10 veces porque
recaen en un grupo de WhatsApp en donde consultan dudas rápidas y quizás la solución hoy en día está en tener un cierto orden, apalancarse, vuelvo a lo mismo, de inteligencia artificial para poder consultar esa información rápidamente, tenerla actualizada y demás. Conocimiento atrapado en personas y documentos, más que nada en personas específicas, eso se ve en todos lados. Y si vos tenés un negocio, una empresa, seguramente te estás sintiendo identificado porque si la empresa o el negocio no depende de vos, depende de tu persona de confianza. Es decir, si esa persona se va o si vos te enfermas, prácticamente el negocio se para o gran parte de la operación. Y eso es completamente normal. No quiere decir que esté bien. Para mí lo mismo. Tenemos que recaer más en sistemas, en procesos ordenados que permitan que no dependamos de personas específicas. Obviamente siempre vamos a tener al especialista en ciertas tareas, en ciertas áreas. Obviamente siempre va a haber personas que se desenvuelven mejor o incluso el propio dueño del negocio, obviamente se va a desenvolver mejor porque es la base principal, ¿no? Pero cuando ese dueño de negocio no está, ¿qué pasa con toda la operación del negocio? Bueno, tiene que haber un sistema que abarque todo eso. Preguntas repetidas dentro del equipo, lo que acabo de decir, reuniones que existen solo para compartir información, reuniones puramente burocráticas, disfrazadas de metodologías ágiles, de weekly, de planning, de que básicamente no sirven para nada si no están fundamentadas con un impacto atrás, que verdaderamente sirva una daily para destrabar a la persona que tiene un bloqueo y si esa persona o el equipo no hay ningún bloqueo, listo, la daily sigue de largo, o sea, dinamismo se necesita hoy en día en las organizaciones. Y después, algo también completamente normal es que hay herramientas de inteligencia artificial que obviamente están pagas, porque muchas veces ya utilizan una suite como la de Microsoft 365 o Google Workspace, que ya viene con sus herramientas de IA y que obviamente por desconocimiento no las están utilizando, incluso para un mínimo impacto como resumir una cadena de emails. Entonces, todo esto son cosas que me encuentro en el día a día y que es un común denominador. Entonces, para mí, hacia dónde tenemos que ir o hacia dónde debería apuntar una empresa, una pyme, no necesariamente a reemplazar personas por tecnología, sino a empoderar a esas personas con la tecnología. De, como dice acá, información dispersa, equipos buscando lo mismo en 4 lugares diferentes, tener una fuente única, un cierto orden, una fuente central de conocimiento para todo el equipo y brindarle los sistemas, bajar procesos, bajar capacitaciones, pero que verdaderamente tengan impacto, que no es que una capacitación que viene una persona un día y te dice cómo utilizar ChatGPT y listo, se fue y listo, no. Alguien que verdaderamente capacite al equipo, buscar perfiles internos que lleven a cabo o que empujen, que estén como soporte interno, o sea, se empieza a dar o a empujar un cambio de mentalidad. Y las empresas que se adapten a estos cambios van a ser las que ganen. Empresas más chicas las vas a ver compitiendo de igual a igual con empresas con burocracia, que son más grandes, que tienen mucho más personal, porque los tapa la operación, no se pueden adaptar al cambio tan rápido como si lo hacemos quizás de empresas más chicas. Y dentro de esa línea de empoderar a las personas, de construir los sistemas para que las personas o la complejidad ahora no la absorban las personas, sino los sistemas, y con sistemas me refiero a agentes de IA que se encarguen de todas esas tareas tediosas que tenemos que empezar a pensarlos como empleados digitales, o sea, no son solo sistemas, sino que estamos sumando un empleado digital. Entonces, hay muchos cambios por ahí de mentalidad que tenemos que empezar a ejercer. Por otro lado, el perfil ganador acá, digamos. Hay algo que yo venía viendo, sobre todo en software, que es los especialistas eran siempre los que se llevaban la mejor parte o los mejores puestos porque el especialista en la tecnología X cobraba más que un generalista o el experto en cierta área siempre tenía un plus porque era un experto, un especialista. Hoy en día, dentro de las empresas, como se está empujando cierto dinamismo y se necesita una adaptación mucho más rápido, el perfil que empieza a ganar es el perfil híbrido, esa persona que conoce el negocio,
pero que también entiende de tecnología. Y esto no lo digo yo, lo dice el mercado. Podés ir a LinkedIn y ver cómo las empresas hoy en día están buscando perfiles que tienen diferentes nombres, AI Engineer o los nombres que vos te imagines, o automatista, o de todo tipo de nombres le ponen, pero en definitiva es un perfil el cual es cross a todas las áreas del negocio, que es capaz de, por un lado, solventar todas las o absorber todas las necesidades de automatizaciones, de integraciones entre los diferentes sistemas, de agilizar y optimizar las tareas del equipo y por otro lado, perfiles que, más apuntado a los recursos humanos, llamémosle, tienen también esa capacidad tecnológica de ser soporte para el equipo, de que si la persona de marketing, que no es tan técnica, quiere implementar una automatización sencilla, pero no sabe cómo conectarse a ChatGPT, pueda tener una persona interna de la empresa a la cual preguntarle, che, ¿me das una mano con esto? ¿O cómo puedo hacer para implementar esto por mi cuenta? Hoy en día, el perfil que está ganando es ese, el que es capaz de adaptarse, de aportar, de conocer tanto de negocio como de tecnología. Y ese es el verdadero champion interno que, tienen las organizaciones o que deberían tener ese líder técnico de IA o líder de inteligencia artificial que sea capaz de empujar un poco todos estos cambios, que muchas veces recae en el CEO o en el dueño del negocio, pero es muy importante tener ese perfil, digamos. Entonces, en definitiva, para mí no es un hecho de qué herramienta de inteligencia artificial uso, no es el hecho de decir voy a utilizar inteligencia artificial porque si no la competencia me va a pasar por arriba, no. Es pararte y pensar un poco en empoderar a tu equipo, no solo con inteligencia artificial, ya sabemos que tiene un mayor impacto, pero hay que entender dónde aplicar esas herramientas, de qué forma, cómo vamos a empezar, ir siempre de menos a más, eso es algo que siempre digo, empezar por las cosas sencillas, no tratar de automatizar toda la carga de planillas a un sistema súper viejo que tiene 15 años y queremos automatizar eso porque sí, obviamente genera mucha fricción, pero no podemos desde el día uno pretender que la empresa pase a ser todo manual a todo automático. No, empecemos por darle a los equipos la capacidad de reducir tiempo en sus tareas diarias, de ir ganando tiempo con herramientas como un chat GPT, como un copilot. Capacitémoslo, démosle la capacidad al equipo, empoderémoslo en decirle, che, bueno, mirá, ChatGPT lo vamos a usar de esta manera. Le podés cargar este tipo de documentación. Te vamos a dar una suscripción para que no use la versión gratis porque no le podemos cargar los documentos a la versión gratis. Investigar ese tipo de cosas que parecen menores, pero que van haciendo un cambio en las organizaciones. Y esto, para mí, una empresa de 10 personas tranquilamente ya le puede competir a una empresa tradicional de 50 personas, siempre y cuando la empresa más chica, la empresa de 10 personas en este caso, sea capaz de adaptarse, de incorporar estas herramientas y de tener la mente abierta para decir, bueno, implementamos un sistema, está bien, pero dentro de 6 meses vemos que esto ya nos genera fricción, no es tan funcional a lo que tenemos. Bueno, ser capaces de tomar la decisión, aunque a veces dolorosa, de decir, bueno, este sistema no lo usamos más, implementamos uno nuevo, le buscamos la vuelta por otro lado. Y eso hoy en día cuesta un montón, sobre todo en empresas de 50 personas, y es completamente entendible, no se puede pedir de sacar un sistema que vienen usando hace 5, 6, 10 años y transformarlo en todo automatizaciones y en dashboards súper dinámicos. De un día para otro no se puede. Primero hay que empezar por las cosas básicas, de menos a más, las herramientas sencillas, por capacitar, por empujar ese cambio de mentalidad, por empoderar al equipo interno y después sí ir atacando esas integraciones que son más duras, luchando con esos sistemas más legacy. Pero bueno, eso es, digamos, nuestro trabajo y un poco en el video de hoy quería bajar esta reflexión, un poco la visión de lo que yo vengo viendo después de más de un año trabajando con empresas y que
Lo que te tenés que llevar si tenés un negocio es cómo podés empezar a empoderar a tu equipo, cómo le podés aumentar las capacidades que ya tienen. Yo creo en definitiva que más allá de que hay una vorágine, que todos los días sale una herramienta nueva y que todos los días todas las herramientas lo cambian todo, recién estamos viendo la punta del iceberg. La cantidad de cambios que se van a venir de acá en adelante para mí van a ser muchísimos, y las organizaciones que estén abiertas al cambio, que cambien ese chip, van a ser las que verdaderamente sigan sobreviviendo y que ganen, que verdaderamente puedan impactar y puedan seguir sobreviviendo. Y obviamente va a haber muchas otras que no, pero bueno, así son los negocios. Y obviamente en el link de la descripción te voy a dejar una carpeta de recursos para que puedas empezar a implementar este tipo de cuestiones por vos mismo, empieces a ver cómo es que nosotros trabajamos. Ahí vas a encontrar algún framework mío, herramientas, skills para las inteligencias artificiales que se están usando hoy en día. Y obviamente también tenés el link a mi página web. Si tenés un negocio y querés agendar un diagnóstico conmigo, también tenés el link en la descripción. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.